Muy buenos días. Damos inicio a nuestro simposio Arbovirosis en tiempos de pandemia, organizado por la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación Panamericana de Infectología, la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. En este simposio tendremos la primera disertación, Cocirculación y coinfección de arbovirus y SARS-CoV-2, lecciones de la pandemia. Todos sabemos la importancia que manejamos en enfrentarse en tiempos de pandemia con SARS-CoV-2 y municipios de Colombia en franco brote de dengue. Y es el escenario clínico que se nos presenta, el sobrelapamiento dengue, SARS-CoV-2, y es un reto que tenemos los clínicos para en los servicios de urgencia hacer un diagnóstico oportuno con un manejo y una intervención adecuada y así salvar vida. Es así que para esta primera conferencia de Cocirculación y coinfección arbovirosis, ¿quién más que invitemos al experto, que fue el primero en Colombia en hacer el diagnóstico de la coinfección de SARS-CoV-2, dengue y otras coinfecciones, el profesor Alfonso Rodríguez Morales? Presentarlo, resumido, carnal Alfonso, pero hay que hacer la presentación formal. Docente investigador senior del Grupo de Investigación de Biomedicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Pereira, Risaralda, Colombia, y lo más importante que el profesor es nuestro actual presidente de la Asociación Colombiana de Infectología en el periodo 2021-2023 y vicepresidente y futuro presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Profesor Alfonso Rodríguez, bienvenido en esta mañana para su disertación. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la asociación también, de nuevo, quiero darles la más calurosa bienvenida y es para mí un inmenso placer estar entre amigos, entre familia, entre gente con la que pues obviamente vamos a compartir un poco lo que ha estado pasando durante estos 2 años y no solamente con el dengue, que obviamente hay muchas cosas que vamos a ver luego también, sino un poco abrir justamente el simposio porque vamos a hablar de hecho de otros arbovirus, como el caso especialmente no solo de dengue, sino también de Zika y de fiebre amarilla, que son problemas que en este momento nos están preocupando. Bueno, muy rápidamente, solamente para mostrar algunos temas de posibles conflictos de interés y agradecimientos, financiamientos en los proyectos de investigación, y creo que pues, el conflicto de interés más importante ahí, pues la vinculación que he tenido recientemente con el equipo de Takeda por justamente la vacuna de dengue, que hablaremos además en detalle en el simposio del día sábado sobre dengue y en particular de las vacunas, que va a estar muy interesante con el doctor Eduardo López. Bueno, cuando nosotros hablamos de arbovirosis, yo suelo empezar con este documento, que es un documento que desarrollamos justamente tiempo antes de la pandemia, salió publicado en 2020. Es un documento de un marco conceptual sobre justamente el problema de fondo de todo esto. Cuando hablamos de arbovirosis, como cuando hablamos de enfermedades tropicales y todo lo que concierne a este tipo de patologías, sabemos obviamente que no estamos hablando solamente de un problema sanitario, sino que estamos hablando en general de un problema que es mucho más complejo desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, donde en particular el tema de los vectores es un problema no solamente, de hecho, para arbovirosis, sino para muchas otras cosas que afectan especialmente a los trópicos, pero como solemos decir, no solamente en el ámbito tropical, sino fuera de este, porque tenemos condiciones por el tema de migración, por el tema de cambio climático, que justamente nos llevan a un problema que es evidentemente multifactorial, con determinantes que han generado que en particular
en los últimos años, hablemos claramente de que ha ocurrido una clara emergencia o reemergencia de muchas de estas arbovirosis en diferentes regiones del planeta, como el caso, por ejemplo, del Pacífico, donde alfavirus, donde flavivirus, entre otros agentes son muy importantes, pero como muchas publicaciones de hecho lo han destacado, en el caso incluso de Europa, donde hay transmisión autóctona de dengue, ha habido transmisión autóctona de chikungunya, ha habido transmisión autóctona de Zika, pues obviamente es importante en el contexto de arbovirosis, de otras además que son de importancia en esas regiones y que a veces pues no las tenemos presentes porque no vemos casos en nuestras latitudes, pero que existen y están ahí, como el caso, por ejemplo, de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la encefalitis transmitida por garrapatas, entre otras. Obviamente en el caso de Latinoamérica el panorama cambió muchísimo después de diciembre del 2013 con la llegada de chikungunya, con la llegada de Zika y otros problemas que obviamente veníamos enfrentando hace mucho tiempo, como dengue y fiebre amarilla, de los cuales hablaremos posteriormente, y donde pues sin duda debemos recordar la problemática que después nos hablará Carlos, en fiebre amarilla sigue preocupando, y lo que ha pasado recientemente con nuevos casos en países como Perú, como Brasil, y el caso súper especial que podemos luego discutir de Venezuela, pues donde vuelven a aparecer por problemas justamente de las bajas coberturas de vacunación, no solamente contra fiebre amarilla, sino contra muchas otras cosas, esta enfermedad en el contexto además de reemergencia de muchas otras infecciones virales, no solamente transmitidas por vectores, sino el caso de enfermedades zoonóticas virales, como ocurre con las fiebres hemorrágicas, el caso de virus guanarito y otras cosas más. Sin olvidar además que en el caso de las encefalitis equinas también hay muchísimo para hablar, el tiempo no nos daría para mencionar este contexto inicial desde el punto de vista epidemiológico, pero ciertamente en términos poblacionales, lo que ha sucedido con chikungunya desde finales del 2013, esa transmisión autóctona que se instaló especialmente en 2014, que tuvo una epidemia muy notable, especialmente en países como Colombia, Venezuela, es por supuesto un tema que empezó a preocupar no solamente en lo agudo, sino lo crónico, y obviamente lo que luego nos van a hablar de Zika, que también ha sido un problema particularmente importante por la diversidad de formas de transmisión, que nos hizo de hecho reflexionar sobre otros arbovirus, pero también el tema del solapamiento, lo concerniente además con, por supuesto, el síndrome congénito de Zika, las epidemias de Guillain-Barré y las consecuencias que luego iba a quedar poblacionalmente, no solamente a nivel individual, sino colectivo, en temas que aún no entendemos muy claramente, que siguen siendo un poco controversiales, de esos aumentos post-epidemias de Zika, por ejemplo, en la frecuencia de dengue grave, que puede quizá estar o no asociado con fenómenos de dependencia, de reforzamiento dependiente de anticuerpos, como por ejemplo se vio en países como Honduras. Y obviamente un punto muy importante y que a veces la gente cree que cuando sucedieron estas epidemias eso pasó, desapareció y ya no se dan más casos. Y lo cierto es que, como lo decíamos desde hace muchos años atrás, chikungunya y Zika llegaron por supuesto para quedarse, se han mantenido en transmisión y de hecho durante estos últimos 2 años hemos tenido por supuesto no solamente casos de dengue, que ya vamos a entrar mucho en detalle, que es lo que más nos preocupa, sino también por supuesto de chikungunya y también de Zika durante este periodo de tiempo. Y eso no es ninguna sorpresa. Todos los que hacemos, obviamente, medicina tropical entendemos claramente que este panorama ecoepidemiológico que tenemos en cualquier parte de América Latina, y este es simplemente el ejemplo de donde trabajamos cotidianamente en el departamento de Risaralda, pues obviamente tiene las condiciones sociales, climáticas, ambientales, para que ocurra la transmisión no solamente de los arbovirus tradicionales, sino que pueda obviamente instalarse, como después de hecho nos contará muy bien también el sábado, desde el punto de vista entomológico, el doctor Juan Carlos Navarro, que está con nosotros, lo concerniente justamente a la problemática en el control de vectores como Aegypti, Albopictus y ahora también lamentablemente Vitatus. Y otros arbovirus que no podemos olvidar, Mayar, los que pueden llegar de otros lugares como John, y con toda esa gama tan diversa de ciclos que incluso incluyen hoy en día la posibilidad de que algunos en mayor o menor grado se pueden dar incluso no solamente por transmisión vectorial, sino transmisión vertical, transmisión sexual, entre otras cosas. Si todo ese panorama epidemiológico no fuese suficiente, por supuesto, en 2020, entonces tuvimos la llegada del COVID, procedente de China, que se expandió muy rápidamente, como además nos va a hablar mañana la doctora Bonilla con respecto incluso al tema del origen zoonótico de esto, y obviamente pues la preocupación que creció muy rápidamente durante las primeras semanas de 2020, como fue claramente documentado en múltiples publicaciones, la rápida expansión del SARS-CoV-2 COVID-19 y que en un momento dado pues nos convertimos en una situación de preocupación internacional, de
pandemia y países de Europa nos regalaron esos casos importados que luego permitieron, por supuesto, que en América Latina empezáramos a tener este problema en una magnitud muy grande. Hace justamente más de 2 años, en el 6 de marzo, tuvimos de hecho el primer caso acá, procedente de Italia, y pues esa situación fue sumamente complicada. Y ciertamente múltiples publicaciones nos preguntamos qué iba a pasar en este contexto tan complejo que ya teníamos en América Latina, no solamente de epidemias de dengue, sino también el problema que estaba sucediendo en otros países con la epidemia de sarampión, con el tema de tosferina, de difteria, y obviamente Venezuela era una preocupación en ese momento también de lo que iba a suceder en esta evolución con el COVID, que pues nos ha dado más de 500 millones de casos y 6.2 millones de muertes. En un contexto en el cual países como el caso particularmente de Brasil tuvo un compromiso muy grave desde el punto de vista de diferentes indicadores que se han analizado y que por supuesto no todavía tenemos preocupación en el contexto de COVID por lo que ha sucedido particularmente con el caso de las variantes de preocupación y lo que hay que estar atento sucederá con otras variantes que están bajo vigilancia. No solamente el caso de la variante Ómicron, las recombinantes y otras cosas más que pues, se están discutiendo en este evento. En el caso particular, justamente pues, de los arbovirus, estamos en una situación que muchos países de la región habíamos tenido, obviamente, epidemias, particularmente a finales del 2019, empezando el 2020, y justamente vean acá, regresando un poco en la historia, como lo presentamos con el doctor Juan Carlos Navarro en abril del 2020, nos preocupaba esta situación de qué iba a pasar con las epidemias de dengue que nos pueden comprometer desde el punto de vista también del manejo en cuidados intensivos con los casos graves y una enfermedad que rápidamente se observó que también se podían complicar los pacientes, que podía tener dengue grave y lo que podía a lo largo del tiempo suceder, como se ha reportado de hecho recientemente en muchas otras publicaciones donde todavía el COVID sigue siendo un problema y donde COVID y dengue terminan colapsando simultáneamente el sistema de salud. Esta publicación, donde participaron muchos expertos y amigos, justamente nos empezaba a principios del 2021 a llamar la atención en el problema justamente de ese tema de la cocirculación en unas zonas más que otras. Acá, por ejemplo, destaco lo que sucedía en Valle del Cauca y justamente en el simposio de dengue el sábado el doctor Fernando Rosso nos va a hablar mucho de esa experiencia y el diagnóstico diferencial entre COVID y dengue y eso ha sido un problema, por supuesto, en Colombia, en un principio con las zonas endémicas, como lo mencionaba el doctor Villamil y que, por supuesto, se ha traducido además no solamente en un problema de cocirculación, de simultaneidad epidemiológica y de diagnósticos diferenciales que hay que establecer, sino el problema además, por supuesto, de que se empiezan a observar y parte de la vigilancia justamente nos empieza a indicar que existen de hecho las coinfecciones. Y estos son datos justamente recientes. A la fecha, el último reporte de informe de evento del Instituto Nacional de Salud, que nos muestra, indistintamente con todas las discusiones de precisión que esto puede tener o no, que al menos 5.000 casos se reportaron en el sistema durante estos 2 años como casos de coinfección entre dengue y COVID-19. Y obviamente, pues felizmente, en algunos lugares no ha habido una coincidencia muy exacta de la cocirculación en relación a los picos de COVID, los picos de dengue, pero ciertamente en las zonas endémicas es un problema desde el punto de vista de la sospecha y de la pregunta que aún sigue, que más adelante vamos a comentar, de qué tanto se termina convirtiendo en un caso más o no complicado desde el punto de vista de lo que ocurre. En otros países, como el caso de Brasil, como el caso de Perú, como el caso de Argentina, de las islas del Caribe, esto por supuesto ha venido preocupando y en realidad la primera documentación a nivel internacional de un caso bien documentado de coinfección entre dengue y SARS-CoV-2 ocurrió en la isla de Mayotte, un territorio francés en el Océano Índico, donde en esta publicación de Pelboin en el Journal of Trial Medicine justamente nos mostraba este primer caso, que obviamente no iba a ser el primero. Este es un tema que hemos afrontado previamente en otros contextos y que hay que tratar de entender mejor desde el punto de vista no solamente de la detección, sino desde el punto de vista de la implicación que puede o no tener a nivel clínico con las coinfecciones. Un segundo caso
cerca, en la isla de La Reunión, que los que trabajamos en chikungunya la tenemos obviamente como una referencia muy clara por las epidemias desde el año 2006 y que de hecho marcaron los primeros estudios para entender no solamente lo agudo y lo crónico. Pero en América Latina, concretamente, el primer caso de Marcelo Radicic en Buenos Aires, justamente empiezan a publicarse casos, luego en Guadalupe, acá en Colombia con el doctor Villamil, y empezamos obviamente a observar cada vez más en la literatura este tipo de publicaciones en relación justamente a la posibilidad de que esto ocurra, pero también el reto que esto implica, como decía esta publicación del grupo del doctor Rosso, también muy interesante, de un par de casos en donde justamente ocurre la coinfección, donde el reto inicialmente también clínico es muy importante y donde diferentes estudios de Brasil, como este de Teotonio en Acta Trópica o el estudio publicado también por el doctor Fernando Rosso, nos empiezan a dar información interesante desde el punto de vista de la diferenciación de parámetros de laboratorio que ayudan a establecer una diferencia desde el punto de vista de cómo se comporta el COVID versus el dengue en temas, por ejemplo, del contagio de blanco, neutrófilos, NLR, contagio de plaquetas, transaminasas, entre otras cosas que muestran diferencias significativas. Mi buen amigo el doctor Martín Strzelecki del CEMIC en Buenos Aires, con la doctora Lucila Carosella y todo el equipo, publican por primera vez a principios de 2021 la primera serie de casos, en donde es interesante que felizmente en ella no vemos que ninguno de los pacientes ameritara manejo en unidad de cuidados intensivos, pero obviamente la preocupación ha existido desde un principio porque pues, las dos entidades son capaces de producir casos con formas graves y complicaciones. Y una segunda serie en Brasil, también de 13 casos por Schulte, nos muestra algo parecido, felizmente ningún caso mortal, ningún caso que ameritara el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Pero con el grupo de Perú, el doctor Cristian Díaz, director actualmente del Instituto de Evaluación Tecnológica Sanitaria, el doctor Mejía Parra y todos los colaboradores en el equipo, justamente se hizo un estudio en el cual ya en una serie más grande, de 50 casos justamente, lamentablemente aquí en esta serie sí se tuvieron pacientes que tuvieron un desenlace fatal. Y lo cual nos recuerda, por supuesto, que muy rápidamente todos comprendieron en COVID el tema justamente del rol de las comorbilidades y el papel que tenía y entender que obviamente los pacientes, como se han venido reportando en otros casos recientes, desde 2022, de esta adolescente de 13 años de edad, donde lamentablemente la coinfección puede llegar a complicaciones, incluso neurológicas como estas, graves, y producir, de hecho, como sucedió ahí, desenlace fatal. Entonces, algunos estudios nos recuerdan el rol que tienen las comorbilidades, no solamente, por supuesto, en COVID, que hoy en día yo creo que todo el personal de salud lo tiene claro, pero hay que recordar esto también, y acá a la derecha lo destaco, de esta revisión sistemática y metaanálisis de Badawi, donde vemos el papel también y la frecuencia de la comorbilidad en dengue, en un estudio que evaluó de hecho las comorbilidades en dengue, como también en West Nile virus, que es otro diagnóstico importante en arbovirosis que hay que tener presente, si bien no está claramente comprendido. Aún en Latinoamérica sabemos que se han presentado brotes, especialmente en el caso de Brasil. Y obviamente las rutas fisiopatológicas que se comparten, que es otro tema justamente en esa discusión de comprender lo que puede ocurrir en el desenlace de los pacientes que puedan tener simultáneamente dengue, que tengan COVID, y lo que concierne desde el punto de vista inmunológico, citoquinas, las complicaciones y los factores que terminan mediando todo esto, y los biomarcadores que se han analizado y tratar obviamente pues, de pensar en esa posibilidad desde el punto de vista de simultaneidad, no solamente clínica, sino lo que ocurre a nivel fisiopatológico, de laboratorios, las posibilidades de los desenlaces de ambas y entender que esto cada vez se empieza a reportar más a nivel internacional, como lo vienen planteando las diferentes publicaciones, esta de finales del año pasado, donde se empiezan justamente a reportar también desenlaces fatales. Desde el punto de vista epidemiológico hay muchas cosas para comentar, no voy a entrar en algunos detalles por cuestiones de tiempo, pero sí que, por supuesto, el tema también de la vigilancia, de la notificación, pero a veces incluso de las medidas que se tomaron durante el tiempo del COVID, para el COVID, de una u otra manera todo esto pudo haber incidido en el comportamiento epidemiológico en algunos países. Como vemos, todo lo que está aquí en azul es que se dio una reducción, lo que está en rojo son países que aumentaron. El caso particular, por ejemplo, en Latinoamérica, durante el periodo de 2020,
como fue en Ecuador, como fue en Perú, entre otros países, y bueno, hay análisis como este del grupo de la doctora Annelies Wildersmith en relación a cómo pudo esta situación de disrupción relacionada al COVID llevar en algunos países a niveles históricamente muy bajos en la incidencia de dengue, pero esto no es un fenómeno generalizado, sino que en otras partes pudiera haber sucedido más bien lo contrario, y eso se vio reportado en algunos países de Asia. Acá en Latinoamérica, como decía, lo analizamos también en detalle con colegas de Perú, lo que sucedió justamente en el incremento en algunas zonas, porque se bajó obviamente el tema particularmente del control vectorial y se vio de hecho unos incrementos muy importantes en algunas zonas de este país. Entonces, como se planteó desde el 2020, esto puede ser de hecho una combinación fatal, y así lo anticipaba esta publicación en Tropical Doctor, y obviamente que pueden ocurrir otras cosas más. Esta triple coinfección, que además no solamente involucra a dengue con SARS-CoV-2, sino tenemos el problema de tener además un paciente con VIH, que dependiendo también, recordando obviamente cómo está el paciente desde el punto de vista inmunológico, puede llevar incluso a otro tipo de situaciones como esta, que no es con arbovirus, pero que lamentablemente tuvo un desenlace fatal en una mujer joven, 30 años de edad, 33 años de edad, que tenía un contagio muy bajo de C4, una alta carga viral, tuvo COVID, tuvo tuberculosis simultáneamente y tuvo de hecho lamentablemente un desenlace fatal. Entonces, que todos esos escenarios considerarlo. Hay algunos reportes como este también, donde nos muestra además no solamente el problema de COVID con dengue en general, sino también qué pasa en las mujeres embarazadas, que sabemos que es un problema en muchas enfermedades tropicales como dengue, pero incluso como en esta publicación, también para el caso de malaria, con el impacto de esto. Aquí en Colombia, con el tema del consenso de COVID que se desarrolló muy rápidamente, de hecho se empezó a trabajar en marzo de 2020 y luego se hicieron obviamente múltiples actualizaciones. En las últimas actualizaciones, el grupo de trabajo con los expertos, el doctor Villamil y otros, justamente empezamos a plantear la importancia también en el contexto del síndrome febril agudo en zonas endémicas, que por supuesto dengue y otros arbovirus tenemos que tenerlos presentes para el diagnóstico diferencial, obviamente en adición a otras etiologías, malaria, chagas, leptospirosis, hanta, enfermedades transmitidas por garrapatas, de las cuales de hecho no hacemos vigilancia epidemiológica en Colombia en general, en la mayoría de ellas, y obviamente pues todos los otros problemas emergentes y reemergentes que pueden existir en esta larga lista, por supuesto, de agentes etiológicos, no solamente parasitarios, bacterianos, sino especialmente de tipo viral. Las epidemias entonces de dengue pudieron haber estado enmascaradas por la pandemia de COVID, y esto lo reportaron múltiples publicaciones a lo largo de la pandemia, incluyendo justamente el problema también de cómo esto afectó el control del dengue y cómo esto pudo haberse relacionado claramente, como algunas publicaciones rápidamente intentaron mostrar, en lo que tuvo que ver con índices desde el punto de vista entomológico, para ver luego, obviamente, el papel que esto podía tener en la transmisión, los impactos particulares de toda esta situación, como se planteó a nivel no solamente de impactos negativos, sino, como ya comentaba previamente, de impactos desde el punto de vista positivo. Lo cierto es que en 2020 arrancamos con una situación que desde el punto de vista de la notificación en el INS iniciamos con una situación de epidemia en el país, y que a finales del año pasado volvimos a un incremento, eso es que me quedan 5 minutos, volvimos a un incremento en esta situación, y sabemos de hecho que el año pasado territorios como Cartagena, como Cali, Barranquilla, Atlántico, norte de Santander han estado con un volumen de casos muy importante, recordando además también el tema de la incidencia por cada 100.000 habitantes en algunos de estos territorios, pero además, por ejemplo, en Amazonas, en San Andrés, en Putumayo, entre otros, con una situación en la cual muchos departamentos se encuentran por encima del número esperado de casos. En 2022, en lo que llevamos de este año, la situación no ha sido menos preocupante y, por supuesto, tenemos una situación también de un incremento importante en zonas como Casanare, Meta, Barranquilla, Cali, norte de Santander, en muchos de estos departamentos además, pensando que todo puede ser
de hecho dengue, que no necesariamente lo es, y ahí está aquí está en el auditorio el doctor Castellano, que nos ha mostrado que en muchos lugares a veces todo se piensa que es dengue y no todo es dengue, a veces hay dengue, a veces hay chikungunya y a veces hay de hecho obviamente también coinfecciones, dengue, chikungunya, y es un tema que por supuesto debemos tener presente más aún en el contexto del diagnóstico diferencial con el tema del COVID, porque una de las preocupaciones, la destaco aquí, es también el tema de las reacciones cruzadas que pueden haber en pruebas serológicas particularmente, y esto desde que arrancó la pandemia se empezó justamente a discutir esa posibilidad. Algunos estudios pequeños planteaban que esto ocurría en una muy baja frecuencia, pero otros estudios han empezado a mostrar que esto quizá no es tan bajo, hay que seguirlo evaluando, y no solamente para el caso de dengue, puede ocurrir de hecho con otras enfermedades tropicales, pero obviamente por la importancia del dengue, muchas publicaciones lo han planteado en torno justamente a esa posibilidad de preocupación, y de hecho no solamente para dengue o para otras enfermedades tropicales, sino también para otros arbovirus, como esta publicación del grupo del doctor Salín, que estará también compartiendo con nosotros el día de mañana en el simposio de zoonosis virales, en relación justamente a reacciones cruzadas con sueros previamente confirmados de infección por virus Zika, en Brasil, con relación también a chikungunya, y entonces eso hay que tenerlo presente, y sobre todo en el paciente que tiene más riesgo de tratar, obviamente, de llegar a un diagnóstico, por supuesto, más preciso, quizás no solamente desde el punto de vista serológico, desde el punto de vista de anticuerpos, quizás obviamente el tema de antígenos y en particular, por supuesto, de pruebas de tipo molecular. Entonces, esta preocupación pues, ha estado latente, ha sido 2 años también complejo en esta situación, que no solamente compete al tema de los arbovirus, sino compete otras entidades en el tema justamente de arbovirus, también la preocupación por la caída de las coberturas de fiebre amarilla a consecuencia justamente de la pandemia de COVID, que de hecho no es un fenómeno solamente de fiebre amarilla, sino de muchas inmunoprevenibles en la región que obviamente han estado, como en otras regiones del planeta, en una situación compleja. Y es parte justamente de las cosas que discutimos en este editorial con nuestros colegas de la Junta Directiva de ASIN. Por ahí también felizmente está en el auditorio el doctor Rodríguez, Iván Rodríguez, que justamente planteamos pues, este tipo de preocupaciones en situaciones como qué pasa justamente con inmunoprevenibles en el país, donde, pues, como mostraba, pues también el tema de cobertura, no solamente de sarampión, tosferina, varicela, etcétera, sino también, como planteaba, en otras cosas, como puede suceder con fiebre amarilla, es un tema que nos puede preocupar. Y de nuevo, como me gusta abrir y cerrar, pues recordar que aún estamos muy distantes de tener verdaderamente una aproximación multisectorial. Es el tema más complejo de todo, en un contexto en el cual no sabemos qué puede pasar en un futuro con otros arbovirus que pueden producir epidemias, de emerger y reemerger muchos de estos problemas vectoriales, zoonóticos, especialmente en el contexto, obviamente, que afectan a las poblaciones más vulnerables y nos mantienen, como dijimos en este editorial, con una gran participación de colegas, muchos presentes, justamente viviendo sobre el borde en relación a lo que puede pasar con enfermedades tropicales emergentes que pues obviamente son de preocupación. En ese sentido, y para terminar, agradecer a todo el equipo que ha conformado en estos años la red de colaboración en Zika. También está en el auditorio el doctor Juan Carlos Sepúlveda, que ha también colaborado ampliamente con nosotros en esto, la red de investigación en coronavirus, LANCOVID. Bueno, invitarlos siempre a visitar nuestra página de ASIN y por supuesto en estos 15 segundos que me quedan, invitarlos al 13º Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas y tercer encuentro latinoamericano, que será del 17 al 20 de agosto en la ciudad de Cali. La semana que viene estaremos con este evento virtual con API, hablando de arbovirosis, y por su atención, muchísimas gracias.